clase. Ahí te puse presente. Bueno, estamos en la clase de marco jurídico del Industrial 6 y lo que tenemos pensado para realizar hoy es hacer un seguimiento de las actividades grupales que dejamos planificadas la semana pasada y después del seguimiento grupal vamos a realizar, dictado de contenidos teóricos completando, casi finalizando la primera unidad de la materia marcos jurídicos. Bueno, los escucho ahora a ustedes para que me comuniquen sus dudas, las consultas, cómo están realizando el trabajo, si entendieron la estructura, leyeron el texto, ya he recibido trabajos, estoy recibiendo, los he leído, están completos. Pronto recibirán la devolución grupal de aquellas estudiantes o aquellos estudiantes que ya entregaron. Y bueno, necesito saber cómo van los grupos, el resto de los grupos, cómo se están organizando, si tienen alguna dificultad con la metodología, con la forma grupal. Los escucho. ¿Vieron cómo están organizados los grupos en el Excel? Ahí también puse, ¿sí? Sincrónica, voy a dejar una clase grabada explicando, repasando los temas y explicando cómo es el cuestionario que ustedes tendrán. Van a entrar todos los temas que se dicten hasta el día de hoy en ese cuestionario múltiple choice. Voy a abarcar las dos materias. Si bien vimos más temas de marco jurídico, voy a incluir algunos temas que se vieron en gestión de los procesos. Bueno, siguen ingresando. ¿No tienen ninguna duda? Entonces comienzo el dictado de los temas teóricos, ¿sí? Bueno, a ver. Bueno, bien, Celeste, ahí comienzo. Sí, he recibido algunos trabajos de que yo dicte los temas. Bueno, ¿lo pueden ver, chicos? A la diapositiva. Esta era para que ustedes me esperaran porque No. necesitaba buscar las cosas y no la encontraba. Bueno, a ver, se ha tildado un poco.
diapositiva que había compartido anteriormente. Se me ha deshabilitado la... Ahí agrego la asistencia de Nicolás y ya comenzamos. Ahí está mostrando. ¿Pueden ver la pantalla? No. A ver, intento otra vez. ¿Pueden ver la pantalla? Está cargando, profe, todavía no. Chicos. Ahora sí. Ah, bueno, lo vamos a dejar que... Bueno, necesitaba un tiempito. Bueno, comienzo entonces. Bueno, gracias por avisar. Cualquier cosa me interrumpen porque yo no tengo modo de ver si están conectados. Bueno, los temas que vamos a ver de la teoría, yo ya les subí en la plataforma de Classroom materiales didácticos, que son los textos de los cuales armé todo, y lo obtuve del programa mismo de la profesora Nancy Salvatierra. 4 unidades del programa de la materia marco jurídico. ¿Sí? Bueno, los temas que nos faltó ver la clase pasada fue las ramas del derecho. La última clase que tuvimos de marco jurídico vimos la definición de lo que es el derecho, las características que tiene el derecho, luego vimos las fuentes del derecho, cuáles son esas fuentes, y finalmente vimos qué es la relación jurídica, los elementos que intervienen en una relación jurídica. Hoy vamos a anexar lo que son las ramas del derecho, que es la división que tiene las leyes para poder armarlas en un cuerpo normativo o marco jurídico. Y luego vamos a continuar viendo el vínculo jurídico, las características que tienen las personas físicas y las personas jurídicas, comienzo y fin de la existencia de cada una, y finalmente, luego vemos los atributos que tienen las personas físicas y luego una definición de bienes y cosas. Bueno. La clase pasada vimos estos 3 temas de marco jurídico. ¿Alguno se acuerda cuál es el concepto de derecho y sus caracteres? ¿O las fuentes del derecho o los elementos de la relación jurídica? Lo que recuerden. Bueno. Van a ser las preguntas que van a ver en el cuestionario, la definición de derecho, las características que tiene la definición del derecho, las fuentes, cuáles son y los elementos. Bueno, acá están las preguntas. Estas diapositivas yo se las voy a dejar también como guía de estudio para que ustedes vayan leyendo, repasar, que va a ser el cuestionario, ¿sí? Bueno, las preguntas del derecho,
de los elementos de las relaciones jurídicas, cuáles eran los sujetos, eran 4, cuáles son los demás elementos de la relación jurídica, porque aparte de los sujetos de una relación jurídica son 4. Uno eran las personas físicas podían tener representantes legales o sucesores. Y de las relaciones jurídicas que vamos a empezar a ver de nuevo ahora. Y las fuentes del derecho eran la Constitución, la doctrina, la jurisprudencia y las costumbres. Bueno, ahora estamos viendo cuáles son las ramas del derecho. Las ramas del derecho son las formas en que se va a dividir el derecho. El derecho es el conjunto de normas, leyes, que funcionan en pos de que la sociedad esté organizada, ¿no? Porque el individuo no vive solo, vive en un conjunto, con un conjunto de personas, en una sociedad. Esas son las características igual distintivas del derecho. Y por lo tanto, el cuerpo normativo, que es el conjunto de leyes, también se le llama marco jurídico, se los divide en distintas clasificaciones o tipos, porque es una disciplina muy grande el derecho, ¿sí? El derecho se tiene que dividir, como es muy grande, en distintas partes, y esas partes son las ramas en las que se divide el derecho, ¿sí? Y podemos encontrar en este cuadro, están las divisiones. Podemos ver intuitivamente que hay 4 divisiones, o bueno, acá hay 5, pero lo que quiero decir es que se divide en público y privado, en interno y en externo, ¿sí? A eso me refiero con las 4 divisiones. A ver, ¿alguna duda? Voy a fijarme si hay que admitir a un chico. Profe, ¿Algún estudiante? Sí, sí. sabe que yo no sé si usted estaba explicando a través del PowerPoint, Sí. porque a mí me parecía que usted estaba presentando, pero me parecía en breve comenzamos la primera diapositiva. Pero no sé si estaba explicando porque mencionó un cuadro, pero no me aparecía el cuadro. Por eso empecé a Sí. dudar de que preguntaba, porque a mí se me quedó No nos y a veces aparece. se me corta. Bueno. Debe ser eso. La conectividad. ¿Todos le pasó lo mismo, chicos? Sí, profe. Sí, ¿O se podía ver el cuadro? Bueno, a ver. Ay, te puedo creer. Están dando mal la compu. Bueno. Yo ya estaba en la 4ª diapositiva. Ahora sí se ve, profe. Bueno. Ahí. Este es el temario de lo que se espera dictar hoy, que dice marco jurídico, eso lo ven, unidad 1, ramas del derecho, vínculo jurídico, persona física, ¿eso lo ven? sí, profe. Bueno, sigo entonces. Esos son los temas que vimos la clase pasada, o sea, antepasada, porque la clase pasada vimos gestión de los procesos. Bueno, las preguntas que van a tener que estudiar para el miércoles 26 de mayo, cualquier cosa me consultan. Y este es el cuadro que yo decía que son las ramas. ¿Lo pueden ver? Las ramas del derecho. ¿Lo ven, No, chicos? ahí me quedó en la introducción que usted nos dijo, como el temario, ahí me quedé yo, que se me quedó ahí como trabado ya. A ver. En la que dice marco jurídico se me quedó. Ahí y ahí.
No, sigue en la misma. Bueno, A mí se me quedó en marco jurídico. bueno, voy a intentar a ver, esta computadora es un poquito vieja. Voy a intentar ver si se puede mejorar un poco. A ver, vamos. Bueno, hoy está complicado el tema. A ver, paciencia. No, no me aparece. Ya comenzamos. Un segundito. Intento configurar bien esta pantalla. Y ya comenzamos. Bueno, último intento, si no, lo voy a explicar con la pizarrita del Google Meet. ¿Pueden ver? Sí. Sí, veo.
Marco jurídico, me parece. Unidad 1. Bueno, a ver, ahí. ¿Y ahí? Temas de la clase Sí, anterior. Bueno, el cuadro lo pueden ver ahora. Sí, sí. Bueno, Sí, ahora sí. bueno. Vamos a seguir entonces. Estas son en este cuadrito podemos ver 5 divisiones del derecho. Son las ramas en las cuales el derecho, como es una ciencia, una disciplina muy grande, son todas las leyes, ¿sí? Entonces se los divide en público y privado, interno o externo. A los fines evaluativos yo solamente voy a pedir cuáles son las ramas del derecho y no les voy a pedir de memoria el cuadro, pero léanlo en sus casas tranquilos cuáles son las ramas del derecho que hay, por ejemplo, en el derecho público interno, que es la primera columna en la que se divide, ¿no? A mí me basta que me digan derecho se divide en público, en privado, en interno y en externo, ¿sí? Porque esas son las divisiones generales. En derecho, bueno, derecho público interno es la primera columna, derecho público externo, derecho privado interno, derecho privado externo y derecho público y privado a la vez, ¿sí? Esas son las ramas en los cuales ustedes deberían, cuando tengan un tema inherente al derecho y no sepan en qué categoría está, es esta. ¿Cómo sabemos qué es público y qué es privado? O qué es interno y qué es externo? Intuitivamente, que yo no soy especialista en derecho, puedo ver que lo público y lo privado va a lidiar con el tipo de persona jurídica o física, ¿sí? Las personas jurídicas son las sociedades, las asociaciones, las empresas, ¿sí? En lo privado también puede ser una empresa privada, ¿sí? Y dentro de cada división vamos a encontrar que el derecho también se divide en principios colectivos y en principios individuales, ¿sí? Que también tienen que ver entre lo público, lo privado, lo interno y lo externo. Cuando yo les pregunte cuáles son las ramas del derecho, entonces repito con que me conteste que se dividen en privado, en público, en externo y en interno es suficiente, ¿sí? Bueno, pero veamos cuáles son esas divisiones. Bueno, en derecho público interno tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho financiero, el tributario, el penal, el procesal y la de los recursos naturales. En derecho público externo tenemos el derecho internacional público y el derecho comunitario. En derecho privado e interno tenemos el derecho civil, el derecho comercial y el derecho laboral. En derecho privado externo tenemos derecho internacional privado y en derecho público y privado tenemos derecho económico, derecho marítimo, derecho aeronáutico, societario, espacial, concursal y de la seguridad social, ¿sí? Bueno, sigo entonces. Bueno, ahora vamos a indagar un poco lo que vimos la clase pasada, que vimos un poco cuáles son las relaciones jurídicas. También se les llama vínculo jurídico. Es lo mismo, ¿sí? La relación jurídica, bueno, es un vínculo, lógicamente, en donde tienen que intervenir dos o más partes, ¿sí? Tutelado por el derecho, por eso se dice vínculo jurídico, ¿sí? Y disciplinado por las leyes, ¿sí? El derecho es siempre el conjunto de leyes, ¿sí? Bueno, después dice la definición aportada por Rivera, dice, es el vínculo jurídico,
que une a dos o más personas respecto de determinados bienes o intereses, estable y orgánicamente regulada por el derecho, como cauce para la realización de una función social merecedora de esa tutela jurídica. En esta clase de vínculo jurídico o relación jurídica, quiere decir que siempre se va a tratar de, bueno, de los elementos que intervienen en esa relación jurídica y los objetos o contenidos que va a tener que ver con esa relación jurídica van a tener que ver siempre con bienes patrimoniales, intereses, ¿sí? Porque nosotros vamos a verla también desde el marco jurídico del derecho comercial, ¿sí? Los contratos, que es el siguiente, uno de los temas que vamos a seguir viendo. Porque existen otro tipo de vínculos, pero nosotros ahora estamos viendo el vínculo jurídico. Bueno, luego los elementos que intervienen en ese vínculo jurídico son los sujetos, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Las personas jurídicas pueden tener representantes, las personas, sí, las empresas igual tienen representantes legales o sucesores, tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Y luego están los objetos. ¿A qué se refiere con objeto? Bueno, el objeto del derecho sería, en nuestro caso, el contenido, no, bueno, el contenido es otra cosa, en realidad es la causa por el cual estamos hablando de un hecho jurídico, ¿sí? Ese sería el objeto, ya lo voy a definir mejor por mis apuntes. Así no los mareo. Bueno, el objeto sí sería la materia social, eso es, la materia social por la cual versa el vínculo jurídico. ¿Qué sería una materia social? Por ejemplo, pueden ser bienes, como el caso de una compra o venta de un bien, ¿sí? También pueden ser intereses en otro, no en lo comercial, pero por ejemplo en un hecho jurídico legal o juicio que se trate de, por ejemplo, que se le pase la manutención a la madre en un divorcio, que es un hecho también jurídico. Bueno, entonces los objetos son la materia social en la que versa ese vínculo o relación jurídica, ¿sí? Dice también, constituida por los bienes e intereses sobre los cuales convergen el derecho del sujeto activo y del sujeto pasivo. Son las conductas humanas, los servicios prometidos, las prestaciones, las omisiones, los vínculos familiares y los bienes materiales e inmateriales, ¿sí? El sujeto activo va a ser aquel por el cual ha ido a la justicia a denunciar un hecho o una omisión o algo, ¿sí? Y el pasivo sería aquel el que tiene que prestar, es lo que necesitaba la otra parte. La causa es la fuente de la cual emana ese hecho o ese derecho. Por ejemplo, la fuente siempre es el origen de la situación. Puede ser el vínculo matrimonial, o sea, el matrimonio, el nacimiento de una persona, la venta de un determinado producto. Bueno, sigamos. Y los contenidos o el contenido es los derechos
justamente que se están marcando, que se omitieron y que se deben resolver, ¿sí? Bueno. La prestación, lo que se debe, ¿no? Bueno, entonces, continúo. Bueno, entonces, hasta ahí vimos y repasamos lo que era la relación y vínculo jurídico. Ahora vamos a ver las características de persona física y persona jurídica. ¿Pueden verle el cuadrito? ¿Es importante? Sí. Bueno, las personas físicas y las personas jurídicas. A las personas físicas también se les llama personas de existencia visible, ¿sí? Somos los seres humanos que existimos, ¿sí? La definición que aporta el texto, esto también lo tienen en el material. Todos los entes que presten signos característicos de humanidad, sin distinción de cualidades o accidentes, son personas de existencia visible. Bueno, quiere decir que engloba a todas las personas, sin distinción, por ejemplo, si hay diferencias con las personas diferentes, que no todos somos iguales, también es persona humana, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Y por el otro están las personas jurídicas, ¿sí? Que también se les llama personas de existencia ideal. Y la definición es que son todos los entes susceptibles de adquirir derechos o contraer obligaciones que no sean personas de existencia visible. Son personas de existencia ideal o personas jurídicas, ¿sí? Es sencillito este tema. Bueno, sigo con el siguiente cuadro. En este cuadro vemos cuál es dónde comienza la existencia de una y dónde termina la existencia de otra. Primero vamos a ver el comienzo de la existencia de las personas de existencia ideal o las personas jurídicas y el final. Bueno, se lo considera que existen las personas jurídicas, que recordemos que son las empresas, las sociedades comerciales, las asociaciones civiles, puede ser el Estado. Comienzan cuando están dados de alta en el organismo de Contralor, la Inspección General de Justicia y están constituidas legalmente. Ahí comienza la existencia, ¿sí? Y la finalidad de ellas cuando se liquidan, que en la liquidación de una sociedad es cuando termina, se extingue, ¿sí? Bueno, la definición que nos aporta la bibliografía especial del derecho dice, el comienzo, bueno, comienza la existencia de las corporaciones, asociaciones, establecimientos, etcétera, con el carácter de personas jurídicas desde el día en que fueron autorizadas por la ley o por el gobierno con aprobación de sus estatutos y confirmación de los prelados en la parte religiosa, bueno, se habla de la iglesia igual, que también es una persona jurídica, las decisiones administrativas en esta materia podrán ser revocadas judicialmente por vía sumaria en caso de ilegitimidad o arbitrariedad. En el supuesto de fundaciones cuyos estatutos no prevean el procedimiento para su reforma, podrá el Poder Ejecutivo disponer su modificación para hacer posible el cumplimiento del fin de la entidad. En este caso, los órganos de gobierno de las fundaciones podrán interponer los recursos mencionados en el párrafo anterior. Bueno, es una definición que nos aporta mucha información que no necesitamos. Lo que nosotros necesitamos saber es las primeras líneas que nos define en sus palabras que la existencia de una persona jurídica comienza cuando está aprobada
su inscripción, su constitución, cuando ya está constituida legalmente. Y la finalidad es lo mismo, cuando se puede finalizar de distintas formas, por liquidación, que significa que ya la empresa deja de existir, ¿sí? Y se publica, se registra también ese fin de la existencia, ¿sí? Y bueno, la definición que nos aporta dice, termina la existencia de las personas jurídicas que necesitan autorización expresa estatal para funcionar por su disolución en virtud de la decisión de sus miembros, aprobada por la autoridad competente, por disolución en virtud de la ley, no obstante la voluntad de los miembros o por haberse abusado o incurrido en transgresiones de las condiciones o cláusulas de la respectiva autorización o porque sea imposible el cumplimiento de sus estatutos o porque su disolución fuese necesaria o conveniente a los intereses públicos por la conclusión de los bienes destinados a sostenerlas. Bueno, puede haber muchos ejemplos, podemos encontrar aquellas sociedades que producían productos que ya no necesitamos o que de pronto pudieron presentar alguna amenaza pública, ¿no? Y por ley o por leyes estatales o de distintas formas de gobierno, la actividad no se pueda desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, contaminantes, muchas empresas tuvieron que cerrar porque eran muy contaminantes, contaminaban el agua, las napas de agua de la ciudad. Bueno, hay casos en Estados Unidos y en otros puntos del mundo de situaciones así. Bueno, sigo entonces. Bueno, ahora estamos con el caso de las personas de existencia visible, que son las personas físicas, ¿sí? Bueno, esto es para discutir, pero yo acá, la opinión mía es que concuerdo con lo que dice la bibliografía obtenida de, diferentes fuentes en internet. Está el Código Civil de Comercio. Acá está citada la definición de cuando todavía el Código de Comercio Nuevo era un anteproyecto. La sigla ACC significa anteproyecto del Código Civil, ¿sí? Y están los artículos, ¿sí? Bueno, el comienzo de la existencia física comienza con la concepción, dice, la existencia de la persona humana comienza con la concepción en la mujer o con la implantación del embrión en ella en los casos de técnicas de reproducción humana asistida. ¿Y qué significa esto? Que a partir de la concepción, el sujeto que está por nacer ya puede contraer derechos, ¿sí? Y el fin de la existencia es la muerte. Acá dice, el anteproyecto del Código Civil dispone que la existencia de la persona humana termina con su muerte. El Código Civil vigente dispone que termina con la muerte natural, para distinguirla de la muerte civil que podía resultar de ciertas situaciones particulares como profesión monástica, deudas, remito, hace muchos ejemplos técnicos y jurídicos, ¿sí? Bueno, está clarito, ¿no? Luego vemos cómo se clasifican las personas jurídicas. Las personas jurídicas van a tener también una clasificación muy corta, ya lo hemos hablado un poco,
versa la división o la clasificación de las personas jurídicas entre lo público y lo privado. En lo público tenemos toda la esfera de los estados nacionales, las provincias, los municipios, las entidades autárquicas y la Iglesia Católica. Y en el carácter privado podemos encontrar las asociaciones y fundaciones que tengan por principal objeto el bien común, posean patrimonio propio, sean capaces por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan autorización para funcionar. Las asociaciones civiles y comerciales y entidades que conforme a la ley tengan capacidad para adquirir derechos y obligaciones, aunque no requieran autorización expresa del Estado para funcionar. Bueno, esa es la clasificación que obtenemos de las personas jurídicas. En público, simplemente en carácter público y en carácter privado. Entonces, cuando yo pregunte este tema, van a ser esas dos distinciones. ¿Y un ejemplo del privado qué sería, profe? Una empresa privada puede ser acá en Capipe, una empresa privada que tiene su objeto es obtener beneficio a través de la reventa comercial de productos de librería, es una rama que tiene, o también creo que distribuye dulces, ¿no? Caramelos y eso. Sí. Esa puede ser una. ¿Qué otra más? A ver. Las asociaciones y fundaciones son las ONG, las asociaciones sin fines de lucro o fundaciones como que no tienen la finalidad que tiene la empresa, que la empresa tiene fin de lucro. Las asociaciones no gubernamentales o fundaciones tienen otros fines sociales, como puede ser, por ejemplo, bueno, la fundación, se me ocurre una internacional que es Greenpeace. Después tenemos bueno, fundaciones, Cedronar, no me acuerdo si son para contener a los enfermos adictos y todo ese tipo de cuestiones sociales, ¿sí? Fundación Cimientos, que bueno, estaba leyendo en internet, que es una fundación que lo que quiere hacer es otorgar becas a los estudiantes para promocionar la educación. Bueno, son distintas entidades que no van a tener la finalidad de ganancia, sino que van a ser objetos o fines sociales. Luego están, ¿qué dice? Asociaciones civiles y comerciales, ¿sí? Dentro de las asociaciones civiles y comerciales podemos encontrar asociaciones civiles, aquellas que pueden ser clubes deportivos, por ejemplo, o con fines culturales, ¿sí? O las comerciales, que es la empresa, ¿sí? Que pueden ser sociedades comerciales, están dentro de la ley de sociedades comerciales, la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, las asociaciones de capital e industria y así. Y las del Estado son, ahí es el Estado es clarito, es la administración pública nacional, provincial, municipal, ¿sí? Esa es la distinción. Bueno, ¿sigo? Sí, profe. Bueno. Acá vemos los atributos que ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, profe, ¿podría dar ejemplos de acá de Río Gallegos con eso de Sí. privado como el boxing Dale. y eso puede ser? Sí, la Asociación Deportiva Boxing Club es una asociación civil deportiva
que la finalidad es realizar actividades deportivas. Bueno, en el carácter público tenemos el Estado provincial, la administración pública, el gobierno de la provincia. Entidades autárquicas, tenemos el Banco de la Nación Argentina. Dentro de la provincia también hay algunas entidades autárquicas, como puede ser Servicios Públicos, Sociedad del Estado, Fomicruz, que forman parte de la administración provincial, pero se consideran autárquicas porque funcionan autónomamente y no dependen de las decisiones centrales del gobierno provincial, ¿sí? Luego, bueno, dice la Iglesia Católica, acá en la provincia, asociaciones civiles, tenemos las deportivas, como bueno, ya se nombró el Boxing Club. Después podemos encontrar asociaciones civiles, algunas pueden ser protectoras de animales. Comerciales, tenemos empresas comerciales, Capipe había nombrado, Horacio Arena, que es otra empresa privada y de estas características de societarias. Después, ¿qué más podemos encontrar? Fundaciones, acá en Santa Cruz tenemos Fundación Banco Santa Cruz, que fomenta las actividades filantrópicas de cultura, educación, ¿no? Realizando aportes, becas, llevando, por ejemplo, equipamiento a alguna institución que lo necesite, ¿sí? ¿Qué más tenemos? A ver. Bueno, ya se me van a ocurrir algunas más. Y también cuando veamos en gestión de procesos productivos la clasificación de organizaciones, vamos a ver más ejemplos. Bueno. Ahora sigo con el siguiente tema, que son los atributos inherentes a la personalidad. Significa, la personalidad somos las personas humanas y tenemos atributos inherentes que nadie nos los puede sacar, ni copiar, ni sacar, ¿sí? Ellos son el nombre nos define la identidad, quiénes somos, ¿sí? Cómo nos llamamos, nuestro apellido, ¿sí? Eso nos identifica de las demás personas y nos brinda una identidad, ¿sí? Ese sería el primer atributo de la personalidad, el nombre, ¿sí? Porque, o sea, está mal que no nos digan por nuestro nombre o por un sobrenombre, ¿no? Eso, sí, menos si no nos gusta. Bueno, sigo. ¿Lo ven a la casita? Bueno, el segundo atributo de la personalidad es el domicilio. El domicilio es importante para la persona, ¿sí? Nos brinda nuestro domicilio, es el lugar en donde residimos y lo tenemos que comunicar e informar porque vivimos en la sociedad y estamos viendo justamente el derecho, que el derecho nos enmarca en la coexistencia de individuos dentro de una sociedad, en donde tenemos que identificar y fijar el domicilio, que es el lugar en donde reside la persona, ¿sí? Bueno, acá la definición dice, es el asiento jurídico de una persona, el lugar donde la ley presume que reside para el cumplimiento de sus derechos y obligaciones, ¿sí? A veces hay organismos que nos piden el domicilio para comunicarnos, para regular la actividad. Por ejemplo, cuando alguien se inscribe en un impuesto nacional como la AFIP, tenemos que fijar el domicilio real y un domicilio fiscal, ¿sí? En los impuestos provinciales también, y así con otro tipo de organismos. Bueno, el tercer atributo de la personalidad
es el patrimonio, ¿sí? Que es el conjunto de bienes y derechos que le pertenecen a una persona, ¿sí? También lo pueden adquirir las personas jurídicas. Ejemplo de aquellos tiene que tener un valor económico, puede ser un vehículo, un inmueble, ¿sí? Aquellos que no tienen un valor económico, pero tienen otro tipo de valor sentimental, como puede ser una foto, una reliquia, una antigüedad, que algunas tienen valor económico, por supuesto. Bueno, el patrimonio entonces sería el conjunto de derechos y obligaciones y de bienes, ¿sí? Lo que tiene la persona. Puede tener bienes materiales o inmateriales, ¿sí? Ya lo vamos a ver. Derechos pueden ser cobranzas, ¿sí? O otra clase de derechos, beneficios, ¿sí? Y obligaciones, lo que tiene que realizar por otra persona o por otro organismo, pagar deudas, impuestos, ¿sí? Bueno, y el otro, el cuarto, creo que sería, sí, sería el de tener capacidad, ¿sí? Que es la aptitud que tiene la persona para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer por sí misma sus derechos o cumplir sus obligaciones, ¿sí? Bueno, eso es un requisito muy importante para la ley, sobre todo. Y por último, el estado civil, que acá no salió bien, es el estado civil. Lo voy a agregar después bien. El estado civil, sos casado, soltero. El estado civil es la calidad o posición permanente de un individuo que un individuo ocupa en la sociedad en orden a sus relaciones de familia en cuanto le confiere o impone determinados derechos, deberes y obligaciones civiles. Por ejemplo, si estás casado, si estás divorciado, si estás soltero, si estás, cuál es tu condición, hijo, el parentesco también. Porque de esa tipología se limitan o se dirimen o se contraen distintos derechos y obligaciones. Bueno, y por último vamos a dejar la definición de bienes y cosas que tienen una clasificación muy grande, que no la consideré para la clase de hoy, pero la voy a dejar considerada para la clase que viene y de esta manera nos quedaría pendiente la clasificación de bienes y cosas, que es importante para entender y comprender bien cuáles son los objetos de los contratos comerciales, por ejemplo, y luego vemos el tema de los derechos del trabajo y las características que tiene el derecho del trabajo, y creo que después también el derecho internacional del trabajo. Y ahí se finaliza la unidad 1. O sea que en la semana que viene terminamos en la unidad 1. Y en los temas que van a entrar van a ser hasta acá, en el día 26, ¿sí? Sería hasta lo que se dio hoy. Sí, sí. La clasificación y eso lo vamos a dejar para otro cuestionario. Son muchos temas, ¿no? El O 25 de era, otra ¿no, profe? forma. El 26 de mayo. Yo voy a habilitar un cuestionario, voy a ver qué problemas tengo antes de ese día. La semana que viene, que es 19, yo voy a esperar los trabajos que me falten y hacer las devoluciones de los trabajos grupales, y después ese día no vamos a tener un encuentro porque
tenemos una reunión institucional. Voy a dejar la clase grabada en caso de que sea necesario aclarar y repasar algunos puntos. Y el día 26 directamente, quizás sí se pueda tener una clase videollamada en donde yo les presento el cuestionario, le explique y habilito el cuestionario en un determinado rango horario, ¿sí? Pero yo voy a empezar a diseñarlo estos días y si tengo algún problema y se tenga que cambiar la modalidad, lo hacemos. Se les va a avisar. Bueno, dejo en la definición de bienes y cosas que lo vamos a desarrollar puntualmente las siguientes clases. En el lenguaje jurídico son cosas o bienes aquellas entidades materiales o inmateriales dotadas de una existencia autónoma y unitaria y ser susceptibles de objeto, o sea, de derechos patrimoniales independientes, ¿sí? Lo vamos a ver bien este tema en la clase siguiente, subsiguiente a la evaluación. Bueno, entonces ya pueden contar con material teórico de la unidad 1 que está en la plataforma. Es un Word que yo hice, a veces copié y pegué y no quedó tan prolijo, pero es porque si no nos llegaba con los tiempos, que aparte nos están apurando desde la institución a seguir avanzando con los contenidos y eso, entonces no me quedó tan prolijo el material didáctico, pero ahí está todo lo que se dicta y si no está ahí, está en la diapositiva, que también voy a subir después para que puedan acceder a ella. Bueno, entonces los pasos siguientes están claros. La semana que viene yo espero la entrega de todos los trabajos y hago las devoluciones de los trabajos grupales. Las voy a subir a la plataforma en el Excel y para ese entonces voy a ver si me sale el cuestionario en Classroom, porque nunca lo hice en otras plataformas, pero el Classroom no lo usé todavía, el cuestionario. Pienso hacer preguntas fáciles, preguntas sencillas como verdadero o falso, o marcar las opciones correctas. Tenemos muchas definiciones que tienen una cantidad de elementos, cosas que ustedes pueden relacionar. Franco. Y no, supongo que no va a ser dificultuoso. ¿Ya tienen ustedes que tienen experiencia con los cuestionarios de Classroom? Lo están usando desde el año pasado, imagino. Sí, profe. ¿O no? Bueno. Sí, la profe de inglés nos ha dado un par. Buenísimo. Espero que no tengamos problemas. Si yo no me sale el cuestionario que yo quiero que me salga, les aviso el 19. Les aviso por mensaje de la plataforma. Bueno, Franco Villegas. Bueno, entonces estamos finalizando, Franco, la clase que está grabándose. Estuvimos haciendo seguimiento para los que recién se integran. La primera parte consistió en hacer un seguimiento de dudas y consultas porque el miércoles que viene tienen que entregar el trabajo grupal con el tema asignado. Y luego di la parte teórica de marcos jurídicos en donde vimos temas como
Bueno, repasamos un poco vínculo jurídico y luego vimos personas físicas, personas jurídicas, comienzo y finalidad de la existencia. Anteriormente vimos las ramas del derecho, que nos había faltado ver la clase de marco jurídico anterior. Luego de ver la clasificación de las características de persona física y jurídica, comienzo y fin de cada una, vimos cómo se divide las personas jurídicas en carácter público y en carácter privado, ¿sí? Y también vimos los atributos de la personalidad. Y nos quedan muy pocos temas para finalizar esta primera unidad de marco jurídico. Nos quedan 4 temas nomás que lo vamos a hacer después del examen, porque hay un examen, el 26, un cuestionario múltiples choice. Y yo les voy a actualizar luego la planilla de Excel en donde están los grupos, los temas, la evaluación y agrego estos temas que vimos hoy y serían los últimos temas que van en ese cuestionario. Y el miércoles 19 no vamos a tener un encuentro sincrónico. Voy a dejar, si hay que dejar aclarado algún tema puntual, voy a dejar un video grabado, porque ese día va a haber reunión institucional. Y creo que nada más. Estamos con los tiempos bien, estoy más encaminada, más organizada con las unidades y la bibliografía. Y bueno, nos queda seguir adelante y meter más temas en gestión de procesos, pero eso lo vamos viendo las semanas subsiguientes al 26 de mayo. Si no tienen ninguna duda, entonces los libero. No sé si alguien quiere comentar algo, algún problema, duda, consultas. Están muy serios hoy, muy callados. Los veo muy serios. La semana pasada estaban más distendidos. Profe, ¿usted me puede decir con quién soy grupo? Sí, a ver, ya te digo. Ahí te digo bien. Acá en esta computadora que tengo acá es más rápida. Ahí te digo, Franco, un segundito. Ahí se me abre la planilla y te digo. Bueno, Franco Villegas, a ver. ¿Qué pasó? ¿Me han borrado personas acá? El grupo 3 quedó con Enzo Fonseca. ¿Quién intervino en la plataforma, en el Excel? Bueno, a ver, no te encuentro. Bueno. Yo los había anotado en distintos papeles, ya te digo.
Ahí vuelvo a ver qué pasó porque ya... Ahí, acá estás. El grupo 3 era Fonseca Enzo, Poboli Leandro, Villegas Nahuel y Muñoz Samuel y Sajama Agustín. Está borrado. Yo lo voy a poner de nuevo. Y Franco, vos... ¿Ves? Ahí está interviniendo alguien. A ver. Nicolás. Nicolás, vos sos del grupo 4. Bueno, yo después lo voy a buscar bien. Franco Villegas. Es que está todo desordenado, profe. Sí, sí. Ahí lo voy a ordenar, lo voy a dejar bien ordenado. Ah, te habías puesto en un grupo, Franco, en el grupo 11, porque yo necesitaba la respuesta de los grupos antes de determinada fecha y lo dejé puesto en el Classroom. Estás en el grupo 11, en el grupo compuesto por Chaverano Lucio, Silva Tomás y Villegas Franco. ¿Sí? Porque no me contestaban y yo necesitaba sí o sí esa información y es una forma de evaluarlos igual. Si no podés estar en ese grupo, cambiate, pero yo necesito, ya están administrados los temas y ya los chicos han comenzado a trabajar. ¿Sí? Los temas que le tocó a tu grupo es el salario, sus componentes percibidos por el trabajador en el sector, porque en la clase pasada o antepasada, ya no recuerdo bien, organizamos por sorteo, que bueno, no se veía bien mi mano en el video, pero eran papelitos y ustedes me decían el número del 1 al 11 y me decían con ese número era el número del grupo y yo sacaba los temas, ¿sí? Y quedó el tema del grupo 11, que es tu grupo, el salario y sus componentes percibidos por el trabajador en el sector. También se brindó un texto en el cual hay que trabajar sobre esos temas que les tocó a cada uno. Leen el texto y ponen con su grupo, a través de una carátula, introducción, desarrollo y conclusión, todo lo que perciben del texto referido a ese tema, que habla de cómo se le recortó el salario, qué componentes del salario como que se percibía de forma completa ya no se percibe, como puede ser, por ejemplo, asistencia asistencia y puntualidad, ¿sí? Hasta ahora he recibido un trabajo y estoy esperando la semana que viene vence el plazo para que me entreguen los demás grupos, ¿sí? Quedaron 11 grupos, ¿sí? Bueno, están totalmente o dormidos o... Bueno, si nos dividen igual no sé cómo va a ser cómo vamos a quedar constituidos, pero vamos a seguir trabajando hasta que nos digan formalmente, de esta forma grupal, hasta que nos digan formalmente que se cambian a la otra división. No sabemos quiénes van a ser, no se preocupen, pero ustedes me completan la actividad hasta el día que fehacientemente pertenezcamos todos juntos a este curso, ¿sí? ¿Está claro? Contesten, digan algo, digan Sí, profe. no, por qué, cómo, qué pasó, qué fue, qué sucedió. ¿Por qué nos van a volver a dividir si ya estamos terminando todo? Es una muy buena pregunta. Desconozco, empecé a trabajar ahora hace poquito como suplente y la verdad que
Desconozco por qué no los van a dividir. Yo sé que son muchos. Y me sorprende que en un sexto año haya tanto. Eso es lo que cuando yo empecé a relacionarme con la cátedra, con el industrial, pero no dije nada de, son muchos. Me pareció un número grande para hacer un sexto año en una sola división. A nosotros nos comunicaron la semana pasada y nos ofrecieron para el personal interno del industrial si estábamos en condiciones de adquirir más horas porque se dividía esta división. O sea que van a haber profes Este nuevos. sexto. Y sí. Sí. Si no toman, pero si toman los profesores que estamos ahora en el industrial, no. Hasta ahora es interno Claro. la distribución de las horas. O sea, no sé si conocerán a todos ustedes los profesores que la van a tomar, pero hasta ahora es interno del industrial. Bueno, entonces, si no tienen más dudas, los libero o me comentan y seguimos avanzando con el trabajo. No, profe, creo que no hay dudas. Bueno, gracias, Celeste. Bueno, entonces, chicos, hacen la actividad del 19 y luego el cuestionario, ¿sí? Que descansen arriba Bueno, ese ánimo. Chao, profe. Así que bueno, nos vemos las siguientes semanas. Nos vemos, profe. Chao. Que Chao, anden profe. bien. Cuídense.